¿Cómo se llama? ¿Cómo están? Soy Cristina Reyes, asambleísta por la provincia del Guayas. Un saludo para todos los estudiantes de periodismo de la UDLA. Bueno, nosotros queríamos saber cuál es su opinión, su punto de vista acerca de los derechos de los grupos no contactados y el hecho de que no fueron tomados en cuenta para una consulta previa, antes de. Bueno, primero quiero dejar como premisa que mi posición siempre ha sido de una explotación responsable de nuestros recursos no renovables, en este caso de los recursos petroleros. Sin embargo, debo decir que mi defensa frente a lo que significó el Yasuní, frente a lo que significa el Yasuní, por la magnitud de la propuesta, por los alcances a los cuales llegó este proyecto de mantener el petróleo bajo tierra y sobre todo y fundamentalmente por mi posición de defender la Constitución, una Constitución que actualmente la quieren cambiar vía enmienda y no mediante consulta popular, es que los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas se encuentran consagradas en esta Constitución, entre esas las que habla respecto a los pueblos en aislamiento voluntario, que establece en el artículo 57, numeral 21, que los territorios de estos pueblos son de posesión ancestral, irreductible e intangible y cuya actividad extractiva estará absolutamente vedada. Partimos por allí que la Constitución puso un candado a que se haga efectivamente este tipo de actividad extractiva dentro de su territorio. Sin embargo, el gobierno nacional, afianzado en su mayoría parlamentaria, en este caso de los 100 asambleístas, pues esta zona protegida del Yasuní, que es una reserva natural pues riquísima en cuanto a biodiversidad, mediante la declaratoria de interés nacional, tuvo el permiso de la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea tuvo la responsabilidad histórica de consultarle a la población si querían o no querían que el Yasuní sea explotado, pero finalmente dieron paso a esta declaratoria de interés nacional y se ha iniciado pues ya la explotación de esta reserva natural. El gobierno pues ha dicho que solamente se explotaría el 1 por 1000. Primero quiero preguntar quién nos garantiza que solamente se explotaría el 1 por 1000. Luego también se ha establecido dentro de la resolución de la Declaratoria de Interés Nacional que se crearían vedurías ciudadanas por parte de la Asamblea. Yo me pregunto si los simpatizantes, los coidearios, que se han mostrado absolutamente subordinados a las órdenes del gobierno nacional, realmente van a hacer estas vedurías para saber si se está cumpliendo con la resolución de la Asamblea Nacional. Por último, también debo manifestar que es absolutamente condenable el bloqueo por el cual fueron víctimas todos los ciudadanos que llevaron adelante un proceso de consulta popular para preguntarle a los ecuatorianos si realmente queríamos o no queríamos que el Yasuní sea explotado. Es evidente que hay una cantidad inmensa e inimaginable de recursos económicos comprometidos dentro de esta explotación y también debo hacer la crítica y lo digo siempre con coherencia, si bien les he manifestado que mi postura siempre ha sido de una explotación responsable de los recursos no renovables de nuestro país. Yo aporté al Yasuní, yo creí en esa iniciativa desde que fue planteada por el gobierno, con un pequeño aporte económico como concejal de Guayaquil y luego ya el municipio de Guayaquil a través de la alcaldía del abogado Nebot se comprometió una suma importante también de dinero para esta iniciativa. Sin embargo, creo que fue mal planteada frente al mundo. Siempre se planteó la posibilidad del plan B, es decir, que si no se llegaba durante un tiempo determinado, insisto, con muchos intereses económicos de por medio, se daría paso a la explotación, que fue definitivamente lo que el gobierno nacional ha iniciado, violando flagrantemente la Constitución, puesto que los derechos de estos pueblos en aislamiento voluntario están aquí consagrados, son pueblos nómadas. El propio gobierno, en cuanto vendió la iniciativa al mundo, estableció en los documentos que se distribuyeron que existían pueblos de aislamiento voluntario en la zona de la Reserva Natural del Yasuní. De que usted habla de que estuvo mal planteado, pero según usted, ¿de qué otra forma pudo haber sido planteada esta iniciativa que tuvo el gobierno? Es que creo que hay voluntad política o no la hay. Se plantea que es una zona de reserva natural, de la mayor biodiversidad, etcétera, y que se la quiere y se le intenta proteger y se convence y se ilusiona a la ciudadanía de aquello, y sin embargo luego
tenemos respuestas tan, ¿cómo decirles? Como una especie de caprichos cuando gobiernos amigos dicen que claro, que comprometen dinero, comprometen algún aporte económico, como fue creo que el caso de Alemania. Sin embargo, que decían, bueno, ¿en qué van a ser invertidos estos recursos? ¿Y cuál fue la respuesta del presidente de la forma menos diplomática posible? Que se metan esas moneditas por donde ya saben. Si vendemos una iniciativa de esa forma, con esos comportamientos, insisto, y siempre con la posibilidad de, si hasta tal tiempo no nos dan, vamos a entrar a la explotación, cuando ya muchos ecologistas también habían denunciado que ya veían estudios de exploración, ingenieros, carros moviéndose por allí, es decir, yo siento que